Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. У меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генеральным штабом, ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что... La aviación de Ucrania ha confirmado la destrucción de un puente en la región rusa de Kursk, donde sus tropas llevan a cabo una incursión desde hace casi 2 semanas. Rusia, que ya había informado del ataque, ha acusado a Ucrania de usar armas occidentales para su destrucción. Los pilotos ucranianos utilizan ataques de alta precisión contra bastiones enemigos, reservas de equipos, así como centros logísticos enemigos y rutas de suministro. Algunos expertos ucranianos, por su parte, también sugieren que el puente fue destruido por una bomba aérea guiada, ya sea Jadamer, de fabricación estadounidense, o Alhammer, de fabricación francesa. Antes de que se produjera la explosión, también se aprecian 4 puntos de impacto anteriores, consistentes con los efectos de ataques con misiles y más. Mientras Ucrania continúa con su incursión en territorio ruso. En los últimos días, las fuerzas ucranianas han asegurado controlar ya 1.150 kilómetros cuadrados, 82 asentamientos y que avanzan entre 1 y 3 kilómetros en algunas áreas. Esta es ya la mayor operación militar extranjera en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto no se entiende sin un fin en concreto, de esta operación relámpago ucraniana sobre territorio ruso. El objetivo, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, es destruir la logística del ejército ruso y agotar sus reservas. Debemos infligir el máximo daño a todas las posiciones rusas, y eso es lo que estamos haciendo, ha indicado en su habitual discurso nocturno. Además de capturar prisioneros para un futuro intercambio de combatientes, la incursión ucraniana pretende ralentizar el avance ruso en la región de Donbass, algo que parece que no se está consiguiendo. Las fuerzas rusas siguen con su ofensiva, y están a solo 10 kilómetros del enclave estratégico de Pokrovsk. Las tropas rusas aseguraron haber capturado Sergeyivka, una nueva aldea en la zona. Rusia ha denunciado también este sábado el ataque de dron ucraniano contra la carretera que pasa junto a los reactores de la central nuclear de Zaporilla, bajo control ruso desde marzo de 2022. El Ministerio de Defensa de Rusia ha alertado que responderá inmediatamente, y con firmeza ante un eventual ataque ucraniano contra esta central o la de Kurchatov, en Kursk. La víspera fuentes castrenses rusas de la región de Zaporilla denunciaron, citando interrogatorios de prisioneros de guerra ucranianos, que Kiev prepara un ataque con bombas sucias contra ambas centrales nucleares e incluso ya tiene preparados estos proyectiles para su uso. Según la dependencia castrense rusa, el objetivo de esta provocación será acusar a Rusia de autoatacar la estación para justificar ataques contra los objetivos de la energía nuclear de Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, los sistemas de defensa antiaérea derribaron en la madrugada de este miércoles un total de 4 misiles tácticos y 117 drones lanzados por Ucrania. Muchos de estos artefactos se dirigían a la región de Kursk. Las fuerzas de seguridad ucranianas informaron que se trata del mayor ataque con drones contra 4 aeródromos militares rusos. Por lo tanto, esta ofensiva relámpago ucraniana, sobre territorio de Rusia nadie la esperaba, y no es más que una acción desesperada para tener un territorio para intercambiar por el Donbass, a la hora de sentarse a negociar con Rusia. Sabiendo que los Estados Unidos a 4 meses de elecciones generales, y una más que asegurada victoria de Donald Trump, Ucrania necesitaba algo que poder ofrecer a Rusia, a cambio de devolver el Donbass. Y qué mejor oferta que un trozo de su territorio. Por este motivo se está desarrollando esta ofensiva, de una ocupación parcial, sin ningún objetivo de anexión, como aseguran desde el lado ucraniano. Pero para entender la ofensiva relámpago ucraniana, la podemos desarrollar en 10 puntos. 1. Las sorpresas aún son posibles, si se es inteligente. La transparencia del campo de batalla se menciona a menudo, y con razón, en relación con el conflicto ucraniano. Permite a los dos beligerantes conocer en tiempo real la mayor parte de los movimientos significativos de las fuerzas adversarias en el escenario de operaciones, y por tanto, favorece el desgaste frontal. Se basa en un complejo conjunto de medios de detección, drones, radares terrestres y aéreos, satélites, ciberespionaje e inteligencia humana. El análisis de esta masa de información por parte de los estados mayores modernos hace muy difícil lograr la sorpresa.
Pero cualquier ofensiva necesita concentrar fuerzas. Hay que enviar hombres y equipos varios días antes de su lanzamiento, lo que es fácil de detectar. Para deshacerse del problema y conseguir un efecto sorpresa, Ucrania se ha servido de varios métodos. Parte de las fuerzas de reconocimiento llegaron del lado ucraniano, en pequeños grupos de hombres vestidos de civil en vehículos utilitarios del lado ucraniano. Las brigadas que participaban en el primer escalón del combate estaban equipadas con vehículos blindados, entre ellos muchos stickers estadounidenses. Para una mayor movilidad operativa, las órdenes se daban verbalmente en el último momento para limitar el riesgo de fuga. Las unidades se dirigieron al frente de forma secuenciada, con una oleada inicial recortada hasta el último detalle. Y sobre todo, los ucranianos pueden haber prescindido de una fase inicial excesivamente larga de preparación de la artillería, que habría implicado la instalación de baterías de artillería y grandes reservas de munición. 2 drones FPV, en el centro del apoyo de fuego. Apoyar una ofensiva con suficiente potencia de fuego es crucial. Sin embargo, desde el inicio de la agresión rusa en 2022, Ucrania se ha visto superada en armamento por Rusia. Ucrania tiene menos cañones, y la mayoría de las veces, menos proyectiles que disparar. Aunque los ucranianos compensan parte de esta inferioridad disparando con más eficacia, han tenido que innovar y encontrar medios alternativos, sobre todo en vista de la crisis de municiones que comenzó en otoño de 2023, con el cese de las entregas estadounidenses y la escasez europea. El uso masivo de drones FPV ha contribuido a frenar las ofensivas rusas en los últimos 9 meses, y sin duda, ha evitado en más de una ocasión la ruptura del frente en el Donbass. Desde el 6 de agosto, una burbuja de drones FPV acompaña la ofensiva ucraniana, lo que ha permitido prescindir del apoyo artillero en la fase inicial, cuya detección por parte de los rusos habría sido indicio de una ofensiva fuerte, y habría requerido una logística mucho más pesada. Existe un cierto paralelismo con el uso que hicieron los alemanes de la aviación para romper el frente francés el 13 de mayo de 1940 frente a Sedan, sin esperar el apoyo de la artillería que era demasiado lenta para seguir a los Panzers a través de Ardennes. Sin embargo, desde el 6 de agosto, el ejército ucraniano ha llevado a Rusia desde la frontera artillería más convencional, que sigue siendo esencial para concentrar grandes volúmenes de fuego sobre un objetivo potencial. Del mismo modo, los ataques de largo alcance siguen siendo necesarios, utilizando aviones y misiles junto con drones de mayor alcance. Más que el triunfo del dron, esta guerra y en particular esta ofensiva confirma una vez más la prevalencia del combate conjunto, y la necesidad de integración doctrinal y técnica de todos los sistemas, tanto los antiguos como los nuevos. No existe ningún sistema milagroso, la victoria será para el bando que despliegue la mejor combinación de fuerzas en función de la situación. La cantidad de fuerzas es un componente de la combinación. 3. Combate conjunto, una alquimia sutil. Para llevar a cabo esta ofensiva, Ucrania ha lanzado sobre territorio ruso una fuerza parcialmente libre de estructuras organizativas, y basada en varios grupos de combate conjunto. Esto no es nada nuevo, los grupos de combate mecanizados existen desde la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos ruso y ucraniano, herederos de las doctrinas soviéticas, utilizan grupos tácticos de batallones, más o menos equivalentes a los grupos tácticos conjuntos, GETIA, del ejército francés. En todos los casos, se trata de constituir una fuerza ad hoc para llevar a cabo una misión determinada, liberándola de organigramas, algo que las empresas privadas conocen a veces con el nombre, heredado de la guerra naval, de Task Force. Una fuerza se forma en torno a un núcleo de mando táctico específico, cuyo núcleo sigue siendo un batallón de infantería mecanizada, al que se añaden, según las necesidades, carros de combate, medios de ingeniería, cruce, apertura de campos de minas, medios móviles de defensa antiaérea, misiles y cañones, medios de guerra electrónica, de reconocimiento, de artillería, lanzacohetes, cañones autopropulsados, morteros, medios antitanques suplementarios, etc. Esta organización altamente flexible presupone un nivel muy elevado de dominio de las relaciones entre las diferentes armas por parte de las tropas, y un nivel igualmente elevado de coordinación por parte del mando. En el centro de la doctrina rusa antes de 2022, Rusia fue abandonando progresivamente este formato, y volvió a un formato más tradicional, basado en una estructura orgánica, regimientos, brigadas, divisiones, dominada por la infantería y la artillería remolcada, y en una coordinación interservicios más rígida debido a la masificación del ejército ruso, al descenso del nivel de adiestramiento de las nuevas fuerzas, en particular de los mandos, y a las limitaciones de los estados mayores. Las limitaciones ucranianas en este ámbito también se constataron en 2023, apoyo insuficiente en ciertos ámbitos, ingeniería, cobertura antiaérea local,
falta de coordinación eficaz con la artillería, compartimentación, cortinas de humo, y rigidez de los estados mayores. La maniobra llevada a cabo desde el 6 de agosto de 2024, confirma que los ucranianos han adquirido una gran experiencia, lo que resulta crucial. Los grupos móviles han sabido volver a las maniobras de combate, punto fuerte del ejército ucraniano desde el inicio de la invasión. Superaron con bastante facilidad las líneas defensivas rusas, que estaban singularmente desprevenidas. Una vez barridas las cortinas defensivas fronterizas, los ucranianos avanzaron sin intentar consolidar sus posiciones. Los grupos de reconocimiento partieron muy por delante, avistando las escasas unidades rusas y preparando emboscadas. Mientras tanto, nuevas oleadas de tropas entraban en territorio ruso, siguiendo las carreteras principales. Pasaron largos días antes de que se materializara el inicio de una respuesta enemiga. 4. El ejército ruso desprevenido. La fase inicial de la batalla de maniobras que libraban los ucranianos en Rusia se vio favorecida por el hecho de que el Estado Mayor ruso no veía venir, o no quería ver venir, la ofensiva en su suelo. En febrero de 2022, sin embargo, parte de las fuerzas de invasión rusas habían cruzado la frontera en este sector, a lo largo del eje Kursk-Sumy. Tras violentas batallas de emboscada, las fuerzas rusas vieron rápidamente obstaculizada su logística y sufrieron grandes pérdidas. Al entrar en Sumy el 24 de febrero, los rusos fueron expulsados al día siguiente antes de repetir sus intentos en varias ocasiones, mientras bombardeaban la ciudad. La retirada rusa en abril supuso la neutralización progresiva de la frontera internacional, concentrándose los combates en el Donbass, y en los territorios ucranianos invadidos por Rusia desde 2015. Hubo varias razones para esta neutralización. En pocas palabras, convenía a ambas partes, tanto Ucrania como Rusia necesitaban acortar las líneas del frente para concentrar sus fuerzas. La prioridad de Kiev era recuperar los territorios invadidos. La cautela occidental y el temor a una escalada incontrolada con Moscú añadieron una fuerte presión contra cualquier acción significativa en territorio ruso. En cierto sentido, Washington y Berlín eran los guardias fronterizos de Rusia. Por lo demás, las incursiones de comandos y las incursiones ocasionales de la Legión de Voluntarios Rusos justificaron la presencia de tropas del FSB, que tenía autoridad sobre los guardias fronterizos, la Rosguardia, Guardia Nacional, y el establecimiento de dos líneas simples de fortificaciones, una cerca de la frontera y otra unos kilómetros más atrás. Al parecer, Rusia estaba incluso preparando discretamente una futura ofensiva en la zona, y había empezado a reducir sus propios campos de minas en la frontera, lo que demostraría el deseo de los ucranianos de aprovechar la oportunidad, y adelantarse a un futuro ascenso del poder ruso en el sector. También pone de relieve la calidad de la inteligencia ucraniana y la debilidad del FSB. Así pues, el 6 de agosto los rusos se vieron sorprendidos y, en particular, privados de su ventaja en potencia de fuego, que en esta fase de la guerra se basaba principalmente en la artillería remolcada y las bombas guiadas por la aviación. La artillería, inicialmente ausente del sector, tardó mucho en reubicarse y no fue muy reactiva. Su uso principal seguía siendo el bombardeo de sectores estáticos del frente. La aviación, aunque más reactiva, utilizaba principalmente bombas lisas equipadas con kits de guiado que les permitían apuntar con precisión a coordenadas geográficas y, por tanto, a objetivos fijos. Estas mismas armas son poco útiles en los combates de maniobra. Como los ucranianos han destinado a la ofensiva misiles antiaéreos portátiles y sistemas móviles, los helicópteros rusos han quedado parcialmente neutralizados, a pesar de que desempeñaron un papel importante en la ofensiva ucraniana del verano pasado. Por el momento, el Estado Mayor ruso se niega a desmantelar su principal esfuerzo en el Donbass. Las unidades enviadas para hacer frente a la invasión ucraniana proceden, en cambio, de la Reserva General y de un recorte de la línea del frente que se unas cuantas unidades aquí y allá, lo que hará que la operación sea más difícil de coordinar y articular. Por el momento, según fuentes estadounidenses, Rusia solo ha movilizado unos pocos grupos de combate a nivel de brigada de 1000 hombres cada uno contra la invasión. Por tanto, no son suficientes para detener la invasión, y mucho menos para invertirla. Esto explica por qué el ejército ruso está luchando por establecer un frente estable contra la incursión ucraniana, en un contexto políticamente poco saludable. 5. El poder ruso, acorralado por sus contradicciones. Proteger a la población rusa de los efectos de la guerra es una de las estrategias de control social aplicadas por el régimen de Vladimir Putin.
desde el término operación militar especial hasta el estricto control del discurso en los medios de comunicación, y la sustitución de las importaciones occidentales por productos asiáticos, todo se hace para que la población rusa del corazón urbano del país viva en una mezcla de ignorancia y propaganda que permita inflar una burbuja de negación indolora. Mientras el ejército ruso recluta en las zonas suburbanas y rurales, entre las minorías, se anima a la población urbana a pensar en otra cosa. Pero la invasión ucraniana, aunque a 500 kilómetros de Moscú, está sacudiendo esta burbuja cognitiva. Desde hace una semana, llaman la atención las dificultades de Rusia para dar nombre al acontecimiento. Inicialmente descrita como una provocación que se desestimó rápidamente, la operación ucraniana se califica ahora de terrorista, y se trata oficialmente como un asunto interno, como ya ocurrió con la guerra de Chechenia. Sin embargo, más allá de esta retórica, las dificultades son muy reales. La dispersión de las fuerzas de combate en varios organismos que compiten entre sí, sin coordinación efectiva ni responsabilidades claras, es un caso clásico de los regímenes totalitarios. Basta pensar en la Securitate de Ceausescu, que estaba mejor equipada que el ejército rumano. En Rusia, el SFB, contraespionaje y guardia fronteriza, la Rosguardia, Guardia Nacional, el Ejército, los paracaidistas, la Marina y las fuerzas internas del Ministerio del Interior, MVD, están destinados a intervenir ante la invasión, pero su coordinación y uso en suelo nacional parece bastante errática por el momento. Pero no es solo la población rusa, que se esfuerza por mantenerse alerta, sino también los militares y funcionarios de la tecnoestructura que rodea al gobierno se ven desestabilizados por la invasión. Los reclutas fueron decapturados. Los gobernadores provinciales estaban preocupados y los distintos ministerios se pasaron la responsabilidad, todo lo cual contribuyó poco a garantizar una respuesta eficaz. 10 días después del inicio de las operaciones, la estructura rusa de mando y control, C2, sigue pareciendo tan errática como siempre, y se esfuerza por responder a la ofensiva, que claramente no se había previsto y cuyos objetivos siguen sin estar claros. 6. Las razones de la ofensiva. ¿Una operación política? Desde el principio, muchos analistas militares se han mostrado escépticos ante la operación Triángulo ucraniana. Pues más allá del golpe táctico, es difícil discernir las ventajas estratégicas que podrían obtenerse en el plano estrictamente militar. Se trata sin duda de un malentendido ligado a la propia naturaleza del conflicto y de la situación ucraniana. Es cierto que ante el deterioro de la situación en el Donbass, donde el ejército ruso acelera hacia los últimos centros urbanos que aún se le resisten, Sloviansk-Kramatorsk, lanzar una ofensiva utilizando preciosas brigadas de maniobra sin esperanza de contrarrestar el movimiento principal ruso podría parecer una pérdida de tiempo que podría acelerar la derrota al violar el principio de concentración. Sin embargo, la concentración del esfuerzo es menos importante que la concentración del efecto, y ahora que la ofensiva se ha afianzado, y que claramente no es una simple incursión sin final a la vista, su naturaleza eminentemente política está más clara. Toda operación combina objetivos tácticos, operativos y políticos. En este caso, la destrucción de unidades rusas, táctica, se hizo en aras de conseguir objetivos operativos más o menos a largo plazo, destrucción de los recursos logísticos del enemigo, desorganización en profundidad, captura de personal clave e inteligencia. La toma de las vías férreas fronterizas, la captura de la estación ferroviaria de Suza, y la intrusión en las redes informáticas del sistema de transporte ferroviario se mencionaron como aspectos muy importantes de la operación, dado que el ejército ruso depende esencialmente de la logística ferroviaria, y ya opera con un calendario muy apretado. Sin embargo, es políticamente donde los beneficios parecen ser mayores, en primer lugar para los ucranianos. El país acaba de pasar un año terrible. Al fracaso de las ofensivas de 2023, siguió la interrupción de las entregas estadounidenses, y la continua ofensiva rusa de los últimos 9 meses. La crisis de municiones, la crisis de efectivos, el desgaste de las defensas antiaéreas, la creciente potencia y eficacia de la campaña rusa de ataque en profundidad, el desgaste del sistema energético. Todo ello mina la moral de la población, mantiene la presión sobre los refugiados que se han marchado a Occidente para alejarlos del país y dificulta la movilización de nuevas tropas. Ante la sangría demográfica, hasta el 5 de agosto se esperaba que los nuevos reclutas retrasaran con su sacrificio la caída del Donbass. Desde el 6 de agosto, Ucrania está reconstruyendo un relato de victoria. Esto es importante para su pueblo, para la confianza de sus ejércitos, desde los soldados hasta los generales. También es importante para la confianza de sus partidarios, que deben aceptar que ciertas líneas rojas tienen que ceder ante la cuestión de la supervivencia de Ucrania. 7. La guerra es existencial para Ucrania, no para Rusia.
desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 e incluso desde la anexión forzosa de Crimea en 2014, algunos gobiernos occidentales viven aterrorizados por una escalada con Rusia. Este temor no es infundado, pero el miedo a menudo parece inhibir los cálculos más racionales. Sin embargo, los ucranianos han tomado la decisión de liberarse unilateralmente de las restricciones occidentales. Por una sencilla razón, están librando una guerra existencial, muy diferente de la de Rusia. Para Moscú, la derrota significaría ser un poco humillado, retirarse, haber pagado un precio exorbitante por una ilusión criminal. Para Kiev, la derrota significaría la destrucción de una nación, una sociedad y un Estado, el fin de Ucrania. Los peligros de la escalada son, por tanto, desde el punto de vista ucraniano, menos peligrosos que el statu quo que prolonga el curso actual de la guerra. El largo plazo, con todas las deficiencias de la ayuda occidental, no es garantía de victoria para Ucrania. Más bien al contrario. Dado el desgaste demográfico, podría conducir a la aniquilación. Desde el 6 de agosto, el hecho de llevar la guerra al agresor no ha ido acompañado de ninguna escalada por parte de Rusia. En términos convencionales, los rusos ya han hecho prácticamente de todo, desde masacrar prisioneros hasta bombardear deliberadamente hospitales y centros comerciales. Queda la posibilidad de una escalada nuclear, en este momento muy poco plausible, políticamente desorbitada y de escasa utilidad militar. Por el momento, el amo del Kremlin resta importancia al impacto de la invasión, que sin duda espera que sea efímera. 8. Posible evolución y límites de la operación a mediano plazo. Tras unos 10 días de acción ofensiva, el ritmo de los avances ha ralentizado. Era de esperar, las unidades avanzan de forma lineal, pero la superficie conquistada se expresa en cuadros. Aunque los ucranianos hayan preferido desde el principio sortear los obstáculos y ganar terreno, es necesario reducir los polos de resistencia que podrían amenazar la logística ucraniana y dificultar el flujo de refuerzos. Mientras que las fuerzas rusas parecen concentrarse principalmente en el flanco oriental, entre Volokhovsk, al norte, y Belitsa, al sur, al descender del eje de la carretera P-200, las fuerzas ucranianas siguen avanzando a lo largo de 5 ejes, lo que es bastante. El eje occidental, en el oeste, las fuerzas territoriales parecen avanzar a lo largo de la frontera para flanquear las defensas rusas, y tomar las fortificaciones fronterizas como una fila de fichas de dominó. La zona parece mal defendida por los rusos, y el avance ucraniano en este patio trasero de la ofensiva dependerá sobre todo de los recursos que puedan movilizarse para el objetivo secundario, pero no por ello menos importante, de arrasar en la frontera. Más al norte, el avance está estancado en Korenovo, una pequeña ciudad de 5.500 habitantes que, sin embargo, abarca más de 13 kilómetros cuadrados. Su captura abriría el camino hacia la ciudad de Rilsk, más al noroeste, y podría abrir el camino a una hipotética segunda ofensiva desde el saliente fronterizo ucraniano de Ulanove, al norte. La consecución de este objetivo reduciría la longitud de la frontera entre ambos países en más de 100 kilómetros, y proporcionaría a Ucrania posiciones defensivas favorables a largo plazo, especialmente a lo largo del río Reka Seiny. Pero las distancias son grandes y sigue habiendo dudas sobre las reservas que pueden movilizarse o la urgencia de tal medida. Los ataques aéreos ucranianos en la frontera, cerca de Terkino, sugieren que se mantiene la presión sobre las fuerzas rusas, que también podrían evacuar por su cuenta este saliente insostenible. En el eje norte, las vanguardias ucranianas se encuentran ahora a unos 30 kilómetros de la central nuclear de Kursk. Aunque capturar la central sería complicado en el plano militar y sobre todo, político, cortar sus conexiones con la red eléctrica rusa tendría muchos beneficios, especialmente en términos de aislamiento de la región de Belgorod, que está apoyando la ofensiva rusa contra Kharkov. También en este caso, los puntos están tensos y los flancos ucranianos peligrosamente expuestos. Una exitosa emboscada rusa en las afueras de Safonovka lo confirma. En el eje sureste, con su flanco izquierdo cubierto por el río Sel, los ucranianos avanzaron de nuevo por la frontera hacia Giri. Las emboscadas de las fuerzas rusas han obstaculizado su avance, pero la situación sigue siendo fluida e inestable. Aunque el eje Kursk-Belgorod aún está lejos, el objetivo sigue siendo destruir las pequeñas fuerzas fronterizas rusas girando hacia el sur, o amenazar el flanco izquierdo y la retaguardia del grupo de fuerzas rusas que se está formando frente a Suza, más al norte. El eje de Suza es por último donde las fuerzas ucranianas buscan progresar, en particular abandonando las carreteras para tomar posiciones más fáciles de defender, terreno elevado, cortes húmedos, pero también a lo largo de la carretera R-200. Hay varias oportunidades de acercar a los refuerzos contrarios, sobre todo porque la coordinación rusa sigue siendo deficiente. Evidentemente, habrá que hacer concesiones entre estos numerosos ejes.
con una fuerza que moviliza el equivalente de unas 5 brigadas de maniobra, y su apoyo, y en virtud del viejo adagio esfuerzo en todas partes, esfuerzo en ninguna, no parece posible seguir avanzando en todos estos frentes. Solo el envío de refuerzos podría permitir un relanzamiento multieje, pero no está claro qué pueden hacer los ucranianos a este respecto. Aparte del equilibrio de poder sobre el terreno, que dependerá de la capacidad de Moscú para movilizar sus fuerzas, dos factores limitarán la acción ucraniana: la logística y los combates urbanos. La logística dicta los conflictos modernos, y las fuerzas mecanizadas tienen considerables necesidades de volumen, en primer lugar de munición y combustible, así como volúmenes menores de alimentos y agua. Estirar la logística exige depósitos intermedios que puedan ser objetivo de la aviación contraria y requiere un control razonable del terreno, pues de lo contrario habrá que malgastar un número cada vez mayor de fuerzas en escoltas para hacer frente a las emboscadas. El ejército ruso tuvo una amarga experiencia de esto de marzo a abril de 2022, alargando los flujos logísticos durante decenas de kilómetros, que fueron laminados por pequeños grupos de combate ucranianos. En un sector fluido, donde la densidad de tropas sigue siendo baja y la cubierta vegetal abundante, el control efectivo del terreno tarda en adquirirse y asegurarlo resulta difícil. Sobre todo porque el sector estaba relativamente desprovisto de unidades rusas, el botín logístico de la captura de la retaguardia parecía más bien exiguo. Así que no hay que dejarse llevar por la arrogancia de mover banderas por el mapa demasiado rápido, los tanques vacíos no perdonan. Por último, el combate urbano sigue siendo una limitación estructurante de este conflicto en términos de maniobra. Aunque se alardea mucho de las grandes llanuras y los campos abiertos, tanto Ucrania como Rusia occidental están bastante urbanizadas. Lo hemos visto desde Mariupol hasta Bakhmut, y en todas las pequeñas ciudades y pueblos, como Suza, donde desde el principio la ofensiva ucraniana se topó con puntos de resistencia. Las zonas urbanas son a la vez encrucijadas que hay que capturar para continuar el avance, pero también excelentes puntos de apoyo. Las líneas de visión están obstruidas, el lugar más pequeño con un sótano de hormigón se convierte en un búnker y solo se dispone de 3 opciones: arrasar la zona urbana mediante el fuego, matarla de hambre mediante el asedio o reducirla calle por calle, casa por casa. La primera solución es costosa en munición, y políticamente Ucrania tiene razón al rechazarla por respeto al derecho internacional humanitario. La segunda es larga y requiere muchas tropas para rodear la ciudad de forma hermética, y contener al mismo tiempo a las fuerzas que intentan romper el cerco. La tercera es una sangría de personal y equipos y, sobre todo, es incompatible con los grupos de maniobra rápida basados en vehículos de ruedas. Mientras que los Sticker estadounidenses y los VAB franceses eran brillantes en carreteras y campos en tiempo seco, resultaban poco útiles en zonas urbanas. La toma de Kursk, una ciudad de 450.000 habitantes, parece por tanto totalmente fuera del alcance del ejército ucraniano si Rusia desea defenderla. 9. El impacto sobre el resto del conflicto, una operación táctica y un arma de negociación masiva. Existen varias opciones posibles para el futuro de esta ofensiva. A pesar de los 10 días transcurridos, ninguna de ellas está clara. La idea inicial de una retirada rápida tras llevar a cabo una incursión destructiva parece haber sido descartada. El compromiso es profundo y las fuerzas numerosas. Puede que los ucranianos se plantearan una retirada en caso de que la respuesta rusa fuera rápida y eficaz. El dilema ucraniano hoy es si estabilizarse o resurgir. También en este caso las cosas no son inequívocas. Parece que Ucrania quiere seguir avanzando en la medida de lo posible más que hacia un objetivo preciso, y esto parece ser una cuestión de búsqueda de oportunidades tácticas y operativas. Un punto importante sigue siendo sin duda la búsqueda de la hipoxia logística rusa, en particular atacando el sistema. Llevará mucho tiempo reconstruir y reemplazar todas las estructuras de ingeniería, vías férreas y material rodante, incluso si se abandona el terreno. Y en esta fase de la guerra, Rusia está reemplazando sus vehículos blindados más fácilmente que sus vagones y locomotoras. ¿Es posible que la ofensiva sea una distracción para empujar a Rusia a despejar su frente en otra parte? Es posible, aunque de momento continúe el avance ruso en el Donbass, lento pero metódico y sangriento, sin una retirada masiva. Hay varias opciones abiertas por lo que sería solo una distracción: acción hacia Crimea, o a través del Dnieper hacia Gerson, o en la región de Zaporilla. En cada momento hay numerosas dificultades, desde la necesidad de operaciones de desembarco en los 2 primeros casos hasta las dificultades ligadas a las minas y fortificaciones en el segundo. Por el momento, Ucrania no parece comprometer su reserva de tanques occidentales, Leopard 1 y 2, y relativamente poca artillería pesada. Se mantienen en reserva unidades blindadas para un segundo choque, o para aprovechar el primero. Como decíamos más arriba,
El Donbass está indudablemente perdido a mediano plazo y su reconquista parece altamente improbable. Pero existen oportunidades en otros lugares, y son totalmente sistémicas. La captura de Crimea aseguraría el flanco sur de Ucrania y su acceso al mar, al tiempo que privaría a Rusia de un símbolo político, y de su centro de gravedad en el sur. El éxito de la campaña en el Mar Negro, y contra la península está preparando el terreno para tal movimiento. El relanzamiento de una operación hacia Tomak, y luego hacia el mar de Azov partiría en dos el sistema ruso. La operación hacia Belgorod tendría el potencial de desestabilizar la parte norte del asalto al Donbass. Todos estos son objetivos que siguen siendo lejanos, inciertos y muy exigentes en términos de recursos y tiempo. La toma de compromisos territoriales sigue siendo por el momento el objetivo más probable a mediano plazo, facilitar posibles negociaciones, habiéndose alcanzado en Ucrania el objetivo de levantar la moral y la confianza del ejército y de la población. Aunque los territorios capturados son bastante limitados por el momento, la captura de varias ciudades y del saliente fronterizo, así como la amenaza en la retaguardia de Belgorod, constituirían valiosos activos en caso de negociaciones. Del mismo modo que las dos partes llevan intercambiando prisioneros desde el comienzo de la guerra, Ucrania dispondría de terreno para negociar en un marco transaccional. Si la cumbre de paz prevista para noviembre sale adelante con presencia rusa, la parte agredida estará en una posición más fuerte frente al agresor, incluidos los estados que apoyan a Rusia. En cuanto a la desestabilización del poder ruso, de momento es limitada. El Kremlin es mucho más eficaz creando burbujas de información y control social que coordinando la defensa de su territorio. El poder autocrático sigue siendo una máquina de decir la guerra es la paz más que de ganar guerras. 10 algunas lecciones para Occidente. Vista desde Europa, la ofensiva ucraniana sobre Kursk ya nos ha enseñado varias lecciones importantes. La primera es que a pesar de su inferioridad, a pesar del tiempo, a pesar de las pérdidas y la destrucción, a pesar de la insuficiencia y lentitud de nuestro apoyo, Ucrania se mantiene firme. Colocada en una situación de guerra por la supervivencia contra un adversario mucho más poderoso, la nación ucraniana sigue encontrando los recursos para llevar la lucha al agresor. Es una lección de resistencia, tozudez e inventiva. Hace solo unos meses se hablaba del colapso del frente ucraniano, pero el país está ahora a la ofensiva. Los paralelismos con la Francia de 1914 son evidentes. Desde un punto de vista militar, el modelo de la ofensiva ucraniana podría relevar a primera vista un ejército francés centrado en la movilidad, la maniobra, las fuerzas ligeras y medias y el relámpago. Las imágenes del Donbass, sus trincheras, sus campos de minas y sus combates urbanos son un repudio absoluto de nuestra doctrina y de nuestro modelo de fuerzas. Pero sobre todo, la guerra de Ucrania nos muestra que el futuro de la guerra es tan complejo y cambiante como siempre, y que los callejones sin salida son peligrosos. Siguen siendo necesarios grupos de combate conjuntos relativamente ligeros, con gran movilidad operativa, altamente profesionales y capaces de maniobrar con rapidez en situaciones fluidas, combinados con una profusión de drones. Pero también se necesitan masas de infantería territorial para mantener el terreno, y fuerzas pesadas, mecanizadas y blindadas para apoyar el combate urbano o absorber los choques mecanizados, con el apoyo de una fuerza aérea de combate moderna. Una especialización excesiva es peligrosa. El ritmo de la guerra y la carrera por la innovación también tienen graves consecuencias para nuestras fuerzas y su base industrial y tecnológica. El ritmo de la innovación en Ucrania se mide en semanas, la duración de los programas en meses. Nuestras innovaciones se siguen midiendo en años y nuestros programas en décadas, entre la sobreespecificación y la sobreestandarización. Estos ritmos son incompatibles con la agilidad que exige un conflicto moderno. En resumen, la ofensiva ucraniana confirma las lecciones aprendidas desde febrero de 2022, la importancia de la defensa territorial y la resistencia de la sociedad, la importancia de que las reservas de material y municiones duren, la naturaleza vital de la inteligencia y la contrainteligencia, la necesidad de mantener una mente abierta y poco convencional a la hora de planificar las operaciones. Innovación significa inventar nuevas armas, pero también, y sobre todo, en el mundo de las ideas, inventar nuevas doctrinas y nuevos modos de acción. Por último, pero no por ello menos importante, no debemos intoxicarnos con un miedo a la escalada con Rusia alimentado por el Kremlin. Esto no significa, por supuesto, que debamos comprometer a la OTAN sobre el terreno contra Rusia o permitir que Ucrania provoque un cambio de régimen en su adversario. La línea roja doctrinal respecto a la escalada nuclear rusa sigue siendo clara: la supervivencia del régimen y de sus fuerzas estratégicas. Invadir territorio ruso en una franja fronteriza no es una amenaza para la supervivencia del régimen, que tiene un gran interés en minimizar su impacto para mantener su credibilidad.
Por tanto, se podría ir mucho más lejos que el actual formato de ayuda sin arriesgarse a poner en peligro a una u otra de las partes. El reciente acuerdo entre Ucrania y Polonia sugiere que este último país podría interceptar los misiles que se dirigen a Polonia sobre Ucrania, y desviarlos cerca de la frontera para tomar a las defensas ucranianas en desventaja. Es muy posible que otros países, actuando a petición de Ucrania, pudieran situar medios antiaéreos en la frontera polaca o rumana para defender a Ucrania de ataques en profundidad. Probablemente no habría más riesgo de escalada con Rusia que con Irán cuando participamos en la defensa de Israel. Hay otras opciones, como cubrir la frontera de Ucrania con Bielorrusia. El objetivo final es detener el avance de Rusia sobre Ucrania. El depredador debe soltar a su presa, y puesto que no puede ser derrotado por completo, este abandono debe implicar el aumento del costo de su agresión, tanto material como político y económico, para que Vladimir Putin comprenda que no puede ganar, y que debe retirarse para garantizar la supervivencia de su poder. Esta ofensiva forma parte de ese objetivo a largo plazo. El único que realmente cuenta. Pero a no olvidar que Rusia está desarrollando una guerra convencional, y que tiene más opciones para poner de rodillas a Ucrania definitivamente. No ha declarado todavía una movilización general, y eso implicaría disponer de grandes cantidades de unidades frescas, con la industria volcada a la producción de armamento. Sería algo que Occidente no sería capaz de sostener en el tiempo, en ayudas a Ucrania. Pues así, amigos bolaceros, con sorpresa creo para todos, esta ofensiva relámpago de Ucrania sobre territorio de Rusia, era la mejor opción que disponía Ucrania para poder sentarse en una mesa de negociaciones los primeros meses del 2025 venidero. Ahora, ¿será capaz Ucrania de consolidar las posiciones del territorio ocupado en el Kursk? Quedan 4 meses, y eso en un conflicto de esta envergadura es mucho tiempo de recursos de hombres, armas y logística, para poder aguantar la embestida que Rusia se verá obligada a realizar. Dejen sus comentarios y opiniones y recuerden darle al me gusta, y suscribirse al canal. Hasta otro video, amigos bolaceros.